Pilar del Sol Cat 15. Las leyendas y los mitos rodeaban el conocido Monte Kurama como lo hacían con otras importantes zonas de Japón. El bosque que rodeaba el monte estaba formado por árboles de todos los tamaños, creando una densa capa de hojas verdes que daba forma al mar verde que un ave vería desde el cielo o una persona desde lo alto del monte si miraba hacia el bosque a sus pies, dando una de las mejores imágenes para que una mente humana pudiera grabarla. El monte Kurama se encontraba en la prefectura de Kioto, cerca de la misma ciudad. Como el mismo monte y los bosques que rodeaban Kioto, la ciudad estaba llena de leyendas y mitos que fueron reforzados tras la aparición casi pública de un demonio frente a los habitantes de la ciudad, tanto personas civiles como soldados o nobles, lo que causó más visitas a los distintos templos situados en la ciudad, pero generando un miedo inmenso a internarse dentro del monte o de los bosques que lo rodeaban. Se decía que en el monte Kurama vivía el rey y dios de los Tengu, Souhoubou, un ser mítico que había enseñado la esgrima a uno de los legendarios espadachines y samuráis de una época anterior. Hasta la fecha, la única presencia mítica que había tenido la prefectura había sido la aparición de los demonios, la presencia de los cazadores que protegían a las personas de estos seres. Naruto conocía aquellos bosques y aquella montaña mucho mejor que las familias que habían vivido allí por algunos años. Tenía recuerdos de los bosques cuando los recorrió en su niñez, acompañado de su padre y el hermano de su madre. Incluso en algunas ocasiones lo recorrió con su abuelo antes de que falleciera. Con el sol en lo alto y los rayos incidiendo sobre el bosque inmenso que se extendía por kilómetros, este parecía mucho más luminoso de lo que el pilar del sol lo recordaba. Los últimos momentos que pasó en aquel bosque, en aquel monte, no fueron los mejores momentos que una persona debería pasar. Él al menos no se los desearía ni siquiera a su peor enemigo, aunque este fuera un demonio que probablemente no tendría problemas con tener aquellos momentos. Mucho menos cuando fue ese demonio quien los incitó. El espadachín se mantuvo firme frente a lo que parecía una mansión vieja, desgastada por el tiempo y con la madera quemada, sin rastro de vida en lo que parecían décadas, con el polvo posándose en las pequeñas partes, entre las astillas, en el suelo, oscureciendo mucho más la madera ya ennegrecida. Delicadamente posó la mano en la madera y cerró los ojos, tomando una fuerte bocanada de aire. Cuando movió la puerta, el grueso pasillo del complejo le dio la bienvenida dejando que sus ojos, ahora abiertos, observaran lo que se encontraba detrás del desgastado muro de madera. Plantas muertas. Pequeñas decoraciones completamente vencidas por el tiempo, derrumbadas sobre hierba seca y muerta. Lo que parecían puertas tori que llevaban desde la entrada del complejo a la puerta de la casa principal, estaban desgastadas, destrozadas, con astillas y grietas recorriendo el grueso de lo que habían sido sus cuerpos. Naruto dio el primer paso caminando entre las derrumbadas puertas tori. Entre la hierba seca y ennegrecida por la ceniza que había caído sobre ella y que parecía parte de una maldición, pues no se había ido a pesar de que habían pasado algo más de 10 años. Aquella tierra parecía haber sido maldecida desde que aquel complejo fue abandonado. Nadie ha tomado la decisión de reconstruirlo, de dárselo a alguien más. Parece como si realmente estuviera maldito desde la masacre, desde que él los mató aquel complejo dentro de los bosques de Kioto, a los pies del monte Kurama, pertenecía a un clan samurái que trabajó para la familia imperial desde hacía 7 generaciones, aunque actualmente sus miembros habían sido exterminados llevando al clan a un punto en el que no podría recuperarse, pues solo quedaba un miembro con vida y las posibilidades de que renaciera el clan gracias a él, eran completamente mínimas, llegando a así ser un 0%. Los dedos del espadachín recorrieron aquel símbolo de remolino que adornaba la parte izquierda de la puerta de entrada a la casa. Podría haberlo dibujado en su memoria, recorrer con sus dedos la forma del símbolo sin siquiera mirarlo.
10 años, tal vez más, y te mantienes como siempre. El símbolo del clan Samurai Uzumaki se mantenía completamente intacto a pesar del paso del tiempo. La pintura que había dado el color rojizo carmesí, había quedado desgastada, desapareciendo lentamente de la madera hasta solo dejar una forma levemente astillada y malgastada, pero seguía teniendo la forma del remolino, del vórtice que le daba forma a uno de los símbolos que habían dejado de tener importancia con el pasar del tiempo desde la caída. ¿Alguien habrá tomado posesión de esta zona, de ese complejo abandonado? Naruto recordaba su niñez en aquel complejo. 13 años antes había estado lleno de personas pelirrojas y ojos entre violetas e índigos, todos sonriendo y mostrando una enorme sonrisa siempre en el rostro. Él aún recordaba a sus primos. Todos pelirrojos y él era el único de un cabello completamente distinto. Usualmente, las rarezas son excluidas de un clan como el mío. Podría decirse que fui afortunado. Su madre, la sucesora de su abuelo, se había casado con un Ronin, un espadachín extranjero de cabello dorado y ojos azules, rasgos que Naruto heredó tomando los rasgos faciales de su familia materna. Normalmente, esto estaba prohibido. Fue sorprendente que su abuelo, patriarca del clan, aceptara y permitiera que su madre estuviera con un ajeno al clan. Mi familia fue sorprendente. Naruto bajó el brazo y giró la cabeza. Desde la entrada de la mansión se podía visualizar el monte Kurama a pesar de la densidad del bosque. Según su madre, el monte siempre los está velando y protegiendo, cuidando desde la lejanía como un mero guardián. Aunque eso no sirvió para que aquel demonio los matara a todos. El olor a ceniza y a sangre aún estaba en su memoria como si hubiera ocurrido aquella misma mañana. Los alaridos, los gritos y los llantos de los niños, estaban acompañando a los olores, a lo que sus ojos recreaban al mirar lo que fue su hogar. Naruto no se sentía afortunado. Había sido el único en sobrevivir a la masacre de su clan. El único con los recuerdos de todas las muertes, de todas las personas que perdió, de toda su familia. Aún recordaba las últimas palabras de su prima Karin, de que como la sangre brotó de su boca cuando aquel demonio la atravesó con la espada. Aunque jamás pudo apartar los ojos del rostro del demonio, de los 6 ojos que lo observaron con una fría mirada que no mostró ningún sentimiento en aquel momento. Y, por ende, no había podido olvidar el rostro de la primera luna superior en los 13 años que habían pasado. ¿Cómo, entonces, podría sentirse afortunado? Todas las personas que una vez quiso fueron asesinadas por un demonio y él solo sobrevivió con aquella cicatriz. Tío Nagato, Nagato era el hermano menor de su madre por unos años y capitán de la guardia que servía a la familia imperial. Como el resto del clan, pereció entre la luna superior. Aunque Naruto se culpaba de la muerte de Nagato. Si su tío no hubiera aparecido, él habría muerto junto a su madre sin la cabeza sobre sus hombros, la cual habría sido cercenada por la espada de la primera luna superior. Kokushibo había sido la primera luna superior durante todo el reinado de Muzan. Había sido la primera de las lunas demoníacas, la primera en mantenerse por siglos en la posición, creciendo en poder y en crueldad. Era, de entre las lunas, la más letal a la hora de eliminar a sus objetivos, siempre siguiendo las directrices del rey de los demonios, de Muzan. Aquella vez vinieron buscando las flores, a por el lirio de la araña azul. Aunque el jardinero le dijo que no había el secreto de la aparición de los demonios, estaba en el lirio de la araña azul, una planta que un médico utilizó para que Muzan se recuperara de una enfermedad terminal, dándole los poderes demoníacos y la inmortalidad que ahora tenía, creando al primer demonio, aquel que dio vida a los siguientes con su sangre. Esa era la historia que recorría la sede del cuerpo de exterminio de demonios y la flor se convirtió en el deseo, en la droga de Muzan como único objetivo en su vida. Aquí no existen esas flores. El espadachín detuvo sus pasos frente a la oscura entrada de la caverna.
Detrás suya se encontraba un océano formado por distintas tonalidades de verde que, realzado por la luz solar, creaba una vista hermosa que Naruto disfrutó por los siguientes minutos mientras tomaba la decisión de entrar en aquella caverna, la cueva que se presumía que era el hogar del rey de los Tengu. Los adultos habían mantenido a los niños alejados de aquella cueva. Su madre, Kusina, le había impedido ir a aquel lugar, así como se lo impidieron a su prima Karin y a otros niños del clan. Pero ya no existía nadie que pudiera detenerle y, guiado por dicho impulso, había avanzado hacia el monte Kurama y se quedó frente a aquella caverna intentando dar el paso necesario. Aquí está la tumba de mi madre, ¿no? Había registrado cada rincón de lo que había sido el complejo Uzumaki e incluso revisó las tumbas del clan. No encontró los nombres de su madre o de su padre en ninguna de las lápidas que estaban esparcidas por el cementerio. Y, por lo que su mente recordaba de aquel incidente, su madre y su padre pelearon con Kokushibo en aquel lugar, en aquella caverna, ocultos de los ojos de todos. Si Nagato hubiera estado vivo y no muerto por mi culpa, ellos lo habrían asesinado, habrían terminado con Kokushibo. Naruto apretó los puños y entrecerró los ojos formando dos rendijas que miraron aquella fría oscuridad que salía de la cueva. Una ráfaga de aire, completamente fugaz, agitó su cabello e hizo que sus orejas se agitaran ante el sonido de pasos. Hace tanto tiempo que nadie viene a visitarme, mocoso. Lo primero en lo que se fijaron sus ojos fue en los ojos rubíes de aquel hombre. Eran rasgados como los de un zorro y parecían brillar con cierta diversión, con una pizca burlesca como la de cualquier persona que se divertía de las demás. Naruto llevó la mano hacia el mango de su espada, una espada con una hoja mellada. Pero era un samurái antes de ser un cazador. Conocía las formas de usar una espada así con la mayor efectividad. Has crecido. Una cabellera leonina y sangrienta, hizo que el pilar del sol retrocediera varios pasos. Dientes afilados como los de un animal, aparecieron cuando el hombre movió sus labios en una sonrisa divertida que parecía estar acompañada de añoranza. ¿Has venido a ver las tumbas del Atomate y el afeminado? El hombre solo vestía unos pantalones andrajosos, dejando su torso completamente desnudo. Su brazo izquierdo estaba adornado con un tatuaje de color oscuro que parecía recordar a una enredadera llena de espinas y rosas. Ha pasado algo de tiempo y las he mantenido lo mejor que he podido. El rostro afilado del hombre parecía relajarse, dando un gesto cálido. Ven, chico. Ven a presentar respeto por los muertos. Capítulo 16. 13 años antes. Prefectura de Kioto. Los samuráis eran reconocidos por todo Japón por su servicio a los distintos señores feudales a los que servían. No necesariamente estos debían pertenecer a un clan o a una familia reconocida de samuráis para servir a un señor feudal o a la misma familia imperial. Cuando un señor feudal, un líder de clan o el mismo emperador lo creían oportuno, podrían elevar a cualquier soldado o persona a la categoría de samurái, aunque esto solo pasaba en contadas ocasiones y el espadachín que era nombrado samurái y servía a un noble, debía haber reconocido su habilidad con la espada y su valía como soldado. Los clanes samuráis eran mucho más comunes dentro de la sociedad feudal, siendo una de las principales fuentes de soldados para los ejércitos del señor al que servían, al que habían jurado lealtad. Eran tratados con respeto, con miedo, como si fueran figuras importantes de la sociedad, como si fueran nobles. Y esto había degenerado en tres tipos de samuráis. Aquellos que seguían el arte de la espada y protegían a los débiles. Aquellos que solo veían por su propio interés y dejaban que su arrogancia los guiara sobre sus propias decisiones, pagando sus frustraciones con aquellos sin recursos. Y aquellos que eran conocidos como Ronin, los samuráis sin señor, el tipo de persona que velaba por la seguridad de los demás, pero no estaba dispuesto a seguir las órdenes de un señor corrupto. Esto no era algo que solo afectaba a los samuráis solitarios, a aquellos sin un clan o una familia a la que servir más allá de a su señor.
Este tipo de samuráis creció dentro de los clanes como si fueran hongos después de una lluvia de otoño, pudriendo algunos clanes conocidos y llevando a grandes espadachines por un camino oscuro, lleno de una fría maldad que llenó sus corazones y que nadie podía parar. Los humanos se dejaban llevar por las emociones y los samuráis no eran la excepción. En un mundo gobernado por ricos, el poder se encontraba detrás del nombre, del dinero y de donde las personas creían que residía el poder. En el bosque circundante al monte Kurama, en la prefectura de Kioto, se encontraba un clan samurái de una sola familia. Eran conocidos por su cabello rojo como la sangre, por sus armaduras granates y por su temperamento que los hacía asemejarse a animales salvajes, a un toro desbocado sobre el terreno. Pero a pesar de su temperamento, eran personas nobles, cariñosas y amigables y se les trataba con el adecuado respeto. ¿De verdad crees que debería estar entrenando ya a esta edad, padre? Es solamente un niño. Dos personas se encontraban sentadas mirando a un joven de 4 años en el jardín, con un bokken de tamaño adecuado para las pequeñas manos del infante. Una de las personas era un hombre mayor, de cabello gris oscuro, con una densa barba que caía hasta su estómago al estar sentado. El rostro del anciano estaba surcado por sendas arrugas y sus ojos, otrora relucientes, estaban completamente blancos, sin la luz que tuvieron en el pasado. Hija mía. Todos los niños del clan inician su formación a una edad temprana. Nuestro clan conoce el arte de la espada desde hace siglos y lo ha practicado de esta manera sin error alguno desde el fundador. Y no somos los únicos que enseñan a los niños a usar la espada a una edad tan temprana. La segunda persona era una mujer joven, no mayor de 20 años, con el cabello de un tono rojo como la sangre que le caía ligeramente por debajo de los hombros. En su rostro redondeado, de piel suave, unos ojos de color gris violáceo mostraban preocupación por el infante que se encontraba bajo las directrices del instructor del clan. Pero, mi nieto será el próximo líder del clan, Kusina. No puedes interferir en su formación cuando él es nuestro futuro. La próxima generación de nuestro clan nos dará paso al final o al inicio de algo grande. Las cejas del rostro de Kusina cayeron ligeramente cuando ella frunció el ceño, mostrando la molestia por las palabras de su padre. Hacía cerca de 10 años, un adivino había profetizado que un miembro de la nueva generación del clan traería la gloria al mismo y sería una leyenda. Y su padre había tomado las palabras del adivino de forma muy seria, como si fueran reales. Y ella no había creído en las palabras del adivino. No podía tomárselas en serio como su padre. Aún sigues creyendo en las palabras del adivino, ¿verdad? No creo que puedas creer en dicha profecía. Eso fue hace 10 años. Y hace 10 años, conociste a Minato. Los ojos blancos del anciano se movieron hacia su hija, deteniendo cualquier palabra que hubiera podido salir de su boca. Eso lo dice todo, Kusina. Minato Namikaze era el esposo de Kusina, un samurái sin señor que apareció un día en la vida de la Uzumaki mientras caminaba por los bosques que rodeaban al monte Kurama. Al ser extranjero en el clan, Kusina no esperaba que su padre lo aceptara como su esposo, como el padre de su nieto. Pocos clanes hacían la vista gorda y esta fue una de dichas ocasiones, permitiéndola estar con su esposo y padre de su hijo. La profecía había mencionado a un hombre de cabellera rubia y a una mujer de cabello como la misma sangre. Cuando ella conoció a Minato, unos meses después de haber conocido al adivino, su padre pareció mostrarse demasiado orgulloso y satisfecho, como si su hijo fuera a ser el salvador del mundo, como si su pequeño retoño fuera a realizar algo realmente importante para la historia, para el mundo. Tu unión con Minato estaba predestinada. Por ello no me opuse a tu casamiento. Al nacimiento de mi nieto los ojos blancos se movieron hacia la figura de un pequeño niño de cabellera desordenada de un color dorado como el mismo sol. Formar a mi nieto en el camino de la espada, es todo lo que yo puedo hacer por él en mi estado actual, hija mía. El chico será grande, con o sin profecía.
Asuna Uzumaki era considerado como un hombre serio, firme en sus decisiones y acciones. Durante su juventud, mientras era el heredero del clan, labró su nombre haciendo uso de su espada sirviendo a la familia imperial, dando casi su vida por el heredero de la familia. Años después, debido a un fuerte veneno, Asuna perdió la visión y quedó completamente ciego al cuidado de su clan y, desde entonces, fue creyente del destino, aferrándose a cualquier profecía que pudiera traer el bien para su familia, para los suyos. Nagato puede ocuparse de entrenarlo, padre. Si estás empeñado en su destino, la última palabra sonó con irritación en los oídos del viejo líder del clan. Es mejor que mi hermano se encargue de entrenarlo y adiestrarlo en las creencias del clan, en sus leyes. Cada clan samurái tenía su propio lema, sus propias leyes y creencias. Y estas a su vez daban forma a lo que era el clan, a lo que eran sus miembros, lo que eran capaces de realizar con sus acciones usuales, pues algunos clanes solamente se guiaban por la fuerza bruta, por la habilidad que tenían con la espada, y era algo que se les enseñaba a los miembros desde pequeños, desde que podían tener una comprensión real de lo que significaban las palabras. Mi hijo es demasiado inmaduro, demasiado infantil para ser un adulto. El pequeño Naruto podría terminar en un peor estado y siendo justamente como el idiota de mi hijo, Naru-chan. El pequeño infante de cabello rubio dejó de golpear el muñeco de madera con el bokken y giró la cabeza ante la voz que le llamaba. Su madre y su abuelo hicieron lo mismo. El último hizo una mueca ante la figura masculina que había entrado en el jardín, vistiendo una yukata negra como la misma noche, mostrando una enorme sonrisa. Leon Aglato. El pequeño Naruto de 4 años aún no era capaz de formular bien las frases o las palabras, lo que había llevado a pensar a algunos adultos que el próximo líder del clan no sería demasiado apartamento para el cargo, que sería un inútil. Con pasos firmes, el hombre tomó al pequeño niño y comenzó a girar como si fuera una peonza, obteniendo de Naruto una gutural y genuina risa que enterneció a su madre, quien observaba la escena mientras su padre refunfuñaba, mirando como su hijo seguía siendo un niño. Muchas personas pensaban que Asuna odiaba a su hijo por su actitud, incluyendo a Kusina, pero el viejo hombre admiraba, respetaba y quería a su hijo. Pero las circunstancias habían hecho que fuera más duro con Nagato, creyendo siempre que no vería el lado duro del mundo, siempre siendo optimista. Sin embargo, Nagato había visto lo duro del mundo, la crueldad, y aún así creía que era mejor sonreír ante las circunstancias adversas, dando apoyo moral a aquellos que pudieran estar mirando su espalda. Ellos se llevan demasiado bien. Nagato, como su hermana Kusina, tenía el cabello largo y de un color rojo como la misma sangre, contrastando con su piel pálida y sus ojos morados que brillaban de felicidad ante la risa del niño que giraba en sus manos. Este hijo mío un día hará que me dé un infarto, lo juro. Una risita escapó de la boca de Kusina. Padre. Así ha sido siempre mi hermano menor. Él siempre brilla como el sol y prefiero eso para mi hijo que un instructor con el rostro serio, de mirada fría que no pueda educar a mi pequeño de la mejor manera posible. Kusina miró con cariño la interacción de su hermano menor con su hijo. Era el único tío que le quedaba a su pequeño hijo. Todos los demás habían muerto con el tiempo, dejándola a ella y Nagato como los únicos hijos de Asuna y a la pequeña Karin como la segunda nieta, como la única prima de su hijo. Hacía poco que había terminado una guerra que había enfrentado a su clan con un clan opuesto. El clan Uchiha, al otro lado de su territorio. Habían estado por guerra durante generaciones y finalmente habían obtenido algo de paz, un poco de descanso dentro de los ríos de sangre que los separaban a ambos y dejando cientos de muertos a su paso, tanto niños como adultos o ancianos. Está bien, Asuna suspiró mirando directamente hacia su nieto y su hijo menor. Eres tan cabezota como tu madre, si me permites decirlo. Nagato no será el mejor instructor, pero tampoco será completamente errado. Creo que mi hijo puede atender a su sobrino mejor que un anciano.
Y es justo lo que voy a permitir con lentitud. El anciano líder del clan se puso de pie, dejando ver su cuerpo delgado, lo ancho que le quedaba la ropa que cubría su cuerpo. Pero si esto fracasa, no me haré cargo de que tengas un hijo idiota como el mío, hija mía. Kusina sonrió a la espalda de su padre mientras lo observaba caminar, alejarse dentro de la mansión y perdiéndose de la vista, ocultándose de los ojos curiosos. Mami. La voz aguda e infantil del pequeño Naruto atrajo los ojos de su madre. Kusina sonrió y extendió los brazos, tomando al pequeño Naruto de los brazos de su tío. Cada vez está más grande y pesado. Nagato colocó una mano sobre la cabeza de su sobrino, despeinándolo cuando lo acarició. Me recuerda a ti, Nagato. Creciste demasiado rápido y aprendiste demasiadas cosas. Espero que mi hijo no tenga que pasar por eso. Fin del capítulo. Espero le guste este video, y apoyen con un gran like.